Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Y hoy es nuestro episodio número 39. Vamos a estar hablando con Félix Rodrigo, historiador, escritor y filósofo político español. Tengo que deciros que desde mi carrera profesional, un día descubrí que casi todo lo que nos habían contado o lo que a mí me habían contado sobre la ciencia era incorrecto, sino directamente falso. Descubrí que los intereses económicos se habían puesto por encima de la búsqueda de la verdad y que habían convertido a la ciencia en un instrumento del poder, en un instrumento político. Y me prometí a mí misma hacer todo lo posible para recuperar una ciencia que se acerque a la verdad, porque solo podemos construir una sociedad sana si nos basamos en un conocimiento que se acerque a la verdad. Y por eso creamos la Universidad Viviente del Terreno, porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos un conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable, más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y en esta búsqueda de un conocimiento que nos permita construir o reconstruir una sociedad de una forma sana, hay una pieza que yo nunca he tocado, que es la parte política, los sistemas de gobierno, las estructuras sociales. Y por eso hoy tenemos con nosotros a Félix Rodrigo Mora, un escritor, historiador y filósofo político español autodidacta. A lo largo de su trayectoria, Félix ha desarrollado una crítica profunda a las formas de Estado y a los sistemas de gobierno, enfocándose especialmente en la sociedad rural y las estructuras comunales tradicionales. Tiene varias obras publicadas, entre ellas está La democracia y el triunfo del Estado, que es un análisis sobre la evolución de las estructuras estatales y su impacto en la sociedad. Naturaleza, ruralidad, civilización, una reflexión sobre la relación entre el ser humano y el entorno natural y la importancia de la vida rural. Erótica creadora de vida, que aborda la dimensión erótica desde una perspectiva creadora y vitalista. Y además de su labor como escritor, Félix Rodrigo es un conferenciante prolífico. Ha estado participando en diversos eventos y cursos donde expone sus ideas sobre política, historia, tecnología, ética y pedagogía. Cofundador del Movimiento por la Transformación o Revolución Integral, que busca una renovación profunda de la sociedad contemporánea, promoviendo valores como el esfuerzo desinteresado, el servicio y la lucha por una sociedad más justa. Bienvenido, Félix, a nuestro espacio, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Pues oye, qué gusto que podamos tener esta conversación y que yo pueda aprender de ti, porque esto de valores como el esfuerzo desinteresado, el servicio y la lucha por una sociedad más justa me parece que no está nada de moda, pero coincido contigo que eso es realmente importante. Así que, Félix, cuéntanos un poquito qué está mal en nuestra sociedad. Las sociedades liberales que surgen de las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX no son sociedades libres, son sociedades gobernadas por oligarquías políticas, económicas, culturales, militares. Entonces, había que volver a replantear el problema de la libertad política, ¿no? ¿Cómo se hace la libertad política? Pues a través de los sistemas de democracia directa, es lo que yo propongo, ¿no? Hubo un sistema famoso de democracia directa en la Comuna de París. La Comuna de París, en 1871, aunque solo dura 2 meses, establece un sistema de gobierno por asambleas, armamento general del pueblo y derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario significa diferente al derecho positivo, heredado del derecho romano, que es el que funciona, ¿no? O del derecho común inglés, que en realidad se diferencia muy poco del derecho romano, ¿no? Entonces, la reflexión sobre la libertad política,
me llevó a considerar que había que volver a los sistemas de democracia directa. Aquí en la península ibérica y en otras partes de Europa occidental hemos tenido lo que se llaman los sistemas de concejo abierto, que son una forma muy potente de democracia directa, de los cuales todavía quedan algunos residuos que son localizables, ¿no? La democracia directa pues, son unos criterios, fundamentalmente el gobierno por asambleas, no concentración del poder, no puede haber políticos profesionales, la política tiene que estar siempre en manos de gente que tenga su trabajo. Esto es, se basa en el principio de virtud cívica, es decir, se hace política según te designan tus convecinos y en la medida en que sigues con tu trabajo. No hay remuneración por nada, ni tampoco permanencia en los cargos. El sistema de democracia directa no admite los políticos profesionales ni los expertos. Se basa simplemente pues, en que la gente normal y corriente vaya ocupando los puestos de poder según criterios. Puede ser la elección, puede ser el turno, es decir, cada tiempo le toca a una persona, o puede ser algún otro, ¿no? Pero siempre sin concentración del poder y sin abandonar nunca el trabajo productivo. El trabajo productivo, es decir, el oficio de cada cual, tiene que mantenerse. No se puede vivir de la política. Vivir de la política es crear tiranías. Y entonces los partidos políticos quedan excluidos como estructuras de Estado, no como corrientes de opinión, que en este caso se apoyan en la libertad de expresión, pero no como estructuras de Estado. Bueno, este sistema aquí se estableció en el mundo medieval y la Comuna de París lo recupera para el mundo moderno, ¿no? Es curioso, a nadie se le ha ocurrido pensar que comuna significa comunal, la Comuna de París. Es decir, ellos, cuando la clase obrera francesa se alza en revolución en marzo de 1871, no acude a teorías modernas, marxistas, anarquistas, sindicalistas o ves de todo saber qué, ¿no? Ellos vuelven al modelo que había en el mundo medieval de gobierno por asambleas, economía comunal, armamento general del pueblo y tal. Este asunto se ha ocultado de una manera bastante desvergonzada, pero bueno, ahora ya está claro que es así. Entonces, Félix, cuando estás hablando del comunal y estás hablando de concejos o de asambleas, yo me imagino comunidades pequeñas. Yo me imagino mi pueblo, sí, en el norte de León, en el que hay poquita gente que medianamente se pueden organizar y pueden tener una vida, porque, pues, por ejemplo, yo he tenido la bendición de poder ver lo que es una vida en el pueblo, ¿no? Una vida en una organización social en la que todavía se han dado cuenta de que solos no vamos a ningún sitio y que es hoy por ti, mañana por mí. Hay mucha gente que eso lo considera como, ay, es que tan idealista. No, no, es la pura supervivencia, es hoy por ti, mañana por mí. La gente que es ganadera, que es agricultor, saben que o van todos juntos a recoger la hierba o la hierba se pasa y se pone a llover y entonces ya no hay que, ya se echa a perder todo, ¿no? Entonces, yo eso lo veo como propio de una sociedad rural, como propio de una sociedad en la que las comunidades son pequeñas. Rompimos todo cuando empezamos a hacer ciudades. ¿Es posible llevar esa estructura a estas comunidades tan deshumanizadas que tenemos, que llamamos ciudades? Bueno, París, cuando la Comuna de París tenía 1 millón de habitantes. O sea, Y que entonces nada. ellos lo que hicieron es una organización por barrios, ¿no? Ujú. Cada barrio funcionaba como una aldea, podemos decir, ¿no? Incluso los barrios se dividían en subbarrios, ¿no? El sistema, claro, solo duró 2 meses, luego llegó ya el Estado francés, se hizo la Gran Matanza y dicen que a los comuneros de la Comuna de París mataron 50.000, fusilaron 50.000 comuneros. Eso es, hay un cementerio, el cementerio del Père Lachaise, no sé si lo pronuncio bien en francés, que está con los comuneros muertos. Bueno, eh, vamos a ver, las ciudades son territorios constituidos por los estados. Los estados crean las ciudades. La concentración de la gente en las ciudades no es un hecho gratuito. En realidad nadie quiere ir a las ciudades. Ahora mismo aquí ya en España eso está clarísimo. Todo lo que puede se va. Las ciudades se han convertido en un espacio de miseria moral, miseria relacional sobre todo, puesto que todo el mundo está solo, y miseria intelectual. Y quien se queda allí es porque no tiene a dónde ir, sencillamente, ¿no? Esto es un cambio importantísimo, porque hace 40 años
la ciudad era un espacio de maravillas y el campo un espacio de atraso. Y ahora las tornas se han vuelto al revés y ahora ya la ciudad es considerada negativamente. En una situación en la cual se establezca un gobierno por asambleas, entonces las ciudades dejarían de tener sentido porque ya no habría estructuras estatales y por lo tanto no habría acumulación, no habría acumulación de gente en las ciudades. Pero mientras eso llegue y en periodos de transición, pues sí se puede hacer perfectamente. En el mundo rural la cosa era bastante compleja. En realidad, los sistemas de concejo abierto agrupaban vastos territorios que podían llegar a tener 50.000, 60.000 personas. Por ejemplo, las comunidades de Villa y Tierra en Castilla y en Aragón eran espacios muy grandes porque agrupaban a muchos centros, minicentros urbanos. Podían ser en algún sitio hasta 400 pequeñas aldeas, pero ellos se agrupaban en un sistema de autogobierno que en definitiva podía servir, sí, es difícil saber cifras sobre población, pero en algún caso 50.000 personas sí había, ¿no? Ujú, que ya es un grupo considerable. Ibas a decir algo Claro, más y te he interrumpido. porque Perdona. había la estructura del mundo tradicional asambleario se basaba en la comarca, no en la aldea. Esto hay que tenerlo en claro. Entonces, Sí. comunidades de villa y tierra eran entidades comarcanas o comarcales, ¿no? Entonces, una comarca es un espacio que se define como lo que una persona desde el centro de la comarca puede llegar andando un día a la velocidad con que se andaba antes o a caballo, que eran unos 60 kilómetros al día. Entonces, imaginemos que es un espacio de diámetro 120 kilómetros. Todo esto luego en la geografía no es así, ¿no? Los espacios son más irregulares, pero bueno, es eso más o menos, ¿no? Entonces había todo un sistema muy elaborado para hacer eso y ahora se puede hacer igual. Las dificultades que hay para crear un gobierno por asambleas, pues es que el poder constituido no lo permite, sencillamente, eso es. Pero no que eso no se puede hacer por dificultad, digamos, técnica o acumulativa o tal, porque ya en el pasado, pues se inventaron muchos sistemas que ahora no voy a explicar, el sistema de ochavos o de sesmos, que era, pues se dividía el territorio en 6 partes y entonces se hacía un sistema de poder en 3 niveles de autogobierno, pueden ser 3 niveles, 4 niveles. Ahora me acuerdo, por cierto, porque se va a publicar pronto, por si lo queréis leer, supongo que en un mes, yo he hecho ese estudio sobre Vizcaya, sobre el foro de Vizcaya del siglo XVI, y entonces ahí lo he explicado bastante bien, porque a primera vista las personas acostumbradas al sistema actual ultracentralista, que todo lo acumula en una gran ciudad, pues les resulta raro, pero Vizcaya es un territorio bastante grande, relativamente grande, es una provincia de lo que llaman España, ¿no? Y entonces allí funcionó, pues Vizcaya funcionaba con espacios importantes. ¿Y cuánta gente tenía Vizcaya entonces? Pues probablemente 100.000 personas. Y entonces ellos se gobernaban bien por este sistema, tenían 7 comarcas y las 7 comarcas establecían un orden de poder de autogobierno de 3 niveles, el nivel local, el nivel comarcal y el nivel de todo Vizcaya. E incluso hubo un cuarto poder en el pasado que era todo el País Vasco en su conjunto, que eso ya nos situaría en una población muy probablemente cercana al medio millón de personas. Y Ujú. esto ha funcionado bien, yo intento explicarlo en algunos de mis documentos con fundamentos históricos, es decir, no es algo que yo me invente, sino, bueno, yo, digamos, modestamente soy un especialista en estudios de este tipo, ya hice mi estudio del Foro General de Navarra en el siglo XIII, hace 8 años, que ha tenido una aceptación buena, y ahora he hecho el de Vizcaya, que es un poquito más tardío, y entonces me atengo mucho a los sistemas de autogobierno. Pero vamos, para entendernos esto significa democracia directa. La democracia directa puede incluso toda Europa occidental. Tengo que sacar un texto donde explicaría yo cómo toda Europa occidental, que es una unidad cultural y una unidad filosófica, puesto que eso es lo importante, ¿no? Que haya un territorio que coincida en unos fundamentos, principios y valores. Lo que un Ya. territorio tiene que tener es una misma idea del mundo, una misma cosmovisión, un mismo sentido moral y una misma concepción de la persona. La concepción de la persona es decisivo. O sea, si pensamos solo en términos políticos o económicos, no captamos la esencia de lo comunal, que es la centralidad del individuo. Las sociedades comunales son siempre sociedades morales.
Y eso significa que allí el derecho, o sea, el derecho en el sentido de leyes, normativas, todo esto, es menos importante que la moralidad del individuo. Por eso yo me agarro mucho a la noción antigua, clásica, en la Roma republicana, de virtud cívica y virtud personal, ¿no? La virtud personal es una forma de ser el individuo y la virtud cívica, la aplicación de la virtud personal al autogobierno de la sociedad. Pero fíjate una cosa ahí, Félix, que así como cuando te estaba escuchando antes me estaba devolviendo la esperanza de decir, pues claro que sí, hay otras formas y no hace falta reinventar la rueda, que es un poco lo que nos pasa siempre, como cuando vemos que lo que tenemos ahora no funciona, es como que uno quisiera inventar algo desde nuevo, pero pues puedes simplemente hacer una especie de bypass a una época que ha sido secuestrada en todo por los poderes, ¿no? Pero tú estás hablando de algo que a mí me hace cuestionarme mucho, que es el tema de la virtud, de la moral y del político como alguien que está al servicio de la sociedad, no como una profesión, sino como una actividad, vamos a decir, de servicio temporal, en la que tú pones lo mejor de ti y de tu profesión para que esta sociedad pues se pueda mejorar y se pueda organizar. Pero claro, ¿a quién encuentras, Félix, hoy en día que tenga valores, virtudes, moral y que quiera que su vida esté al servicio de una sociedad? Se me cuestiona eso, porque mire por donde mire, a mi alrededor, sí hay profesionales como la Copompino, pero claro, lo que uno ve a nivel político, realmente de moral, virtud, creo que estamos en las antípodas, ¿no? Y de espíritu de servicio. Bueno, claro, las sociedades actuales, capitalistas y estatales, están basadas en el principio del beneficio individual, ¿no? El lucro individual, que no es solamente el lucro económico, sino también el lucro político, es decir, la concentración de poder político es algo tanto más valorado que la concentración de riqueza, ¿no? O la conseguir la fama, por ejemplo, pues todo el mundo del espectáculo vive de la fama. Por eso, algunos moralistas del pasado decían que los tres males del mundo eran el poder, placer y fama. Y añadían el dinero. ¿Cómo eso? Ahora mismo estamos en sociedades completamente corrompidas con individuos desestructurados, ¿no? Eso es así. ¿Cómo se pasaría de ahí a otra situación mejor? Eso Pues es. a través de una sucesión de grandes crisis de las sociedades en los cuales los individuos, a través del amargo camino del sufrimiento y el dolor, irían encontrando un sentido a sus vidas y una comprensión de que las sociedades actuales no valen. Ahora mismo, por más que hagamos un esfuerzo explicativo, y yo lo estoy haciendo, pues solo se llega a un número muy pequeño de personas. Y yo me doy cuenta que incluso ese número muy pequeño, pues se encuentran con categorías y nociones que ni siquiera entienden. O sea, lo digo claramente, cuando yo voy por ahí en mis charlas, pues yo estuve el viernes pasado haciendo una charla sobre comunal en un determinado lugar. Bueno, la sala estaba llena, pero me daba cuenta hasta qué punto no estaban entendiendo lo que yo decía. Y no lo entendían no porque yo era un lenguaje complejo, sino porque son categorías y nociones tan ajenas al mundo actual que no entran en su cabeza, les resulta incomprensible, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ahora mismo en Europa Occidental, pues nos enfrentamos a una situación muy difícil, la guerra con Rusia está aquí al lado, o sea, la escalada de guerra, pues es día a día ya. Antes era semana a semana, cada semana pasaba algo que me acercaba más a la guerra. Ahora ya es casi cada día, ¿no? Cada día España ya ha cerrado su embajada en Ucrania, etcétera. Esto eso significa que nos acercamos hacia una edad de la violencia que puede durar muchos años, ¿no? Igual que ha pasado en otras sociedades. Es decir, las sociedades cuando ya están podridas suelen caer en periodos de violencia, de caos, desestructuración. Entonces, de ahí puede salir una renovación del individuo o puede no salir. Es decir, no necesariamente tiene que salir, pero es en esas condiciones el individuo se plantea más cosas que ahora. Ahora hay el entontecimiento y el embrutecimiento de las sociedades actuales relativamente estables. Pero ¿qué va a pasar cuando estas sociedades se desestabilicen a sí mismas por una combinación de caos económico, puesto que el capitalismo está entrando en una fase de ineficiencia general, ¿no? Y de disfuncionalidad, caos militar, gastos de guerra crecientes, llamamiento de la juventud a filas, etcétera? Entonces, en este caos es donde puede crearse una situación que haga más posible la reflexión sobre cómo crear una nueva sociedad y un nuevo individuo. Eso se llama una crisis revolucionaria.
pero no todas las crisis son revolucionarias. Hay crisis que son crisis a secas, ¿no? Que sean revolucionarias y en qué medida depende de la voluntad y la conciencia y el espíritu de sacrificio de las personas, ¿no? Tiene que haber al principio minorías que digan, bueno, ya veis cómo está esto ya no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces vamos a tirar en una dirección determinada. Entonces, esa dirección es la que yo creo que ahora tenemos que ir creando, porque cuando las sociedades se derrumban, no hay tiempo para hacer los programas y los proyectos. Esos tienen que estar hechos antes, porque en ese momento ya es el momento de su aplicación, ¿no? O Ujú. sea, por eso las revoluciones se preparan en situaciones no Antes. revolucionarias y luego se hacen en situaciones revolucionarias. Aquí en Europa, el gran momento de derrumbe de una sociedad en medio de la guerra, el hambre, la miseria y todo, fue el hundimiento del mundo romano, ¿no? En los siglos 3, 4 y 5. De ahí salió precisamente la sociedad comunal. La sociedad comunal europea, su fecha de nacimiento es la segunda mitad del siglo V. Ya es una Ujú. respuesta al gran desastre en que terminó el mundo romano, ¿no? Entonces ahora pues creo que nos encaminamos en esa dirección. Es muy duro aceptar esto porque, vamos a ver, la gente solo se puede recuperar por un periodo de sufrimiento muy fuerte. O sea, aquí se nos ha creado un horror al sufrimiento, ¿no? Cuando otras, porque vivimos en una sociedad hedonista, pero si nosotros leemos a los filósofos cínicos no tienen miedo al sufrimiento. Tampoco lo tiene Cicerón. Cicerón tiene un texto sobre el dolor que es muy importante leerlo. Cicerón piensa que el dolor es lo que convierte al ser humano en humano, no el placer, ni el goce, ni la felicidad y tal. Entonces, ahora Sí, vamos a tener también... de hecho, si me dejas meter Bien. ahí la patita un momento, fíjate que cuando decimos que los seres humanos y qué nos hace humanos y nos comparamos con animales racionales, pero fíjate que para los animales, por ejemplo, en el mundo animal, el dolor es muy corto. Cuando un animal se enferma, muere enseguida. Cuando un animal lo hieren, muere enseguida, porque el dolor no les sirve para nada, no tiene ningún propósito. En cambio, en los humanos, el dolor sí puede ser una fuente de transformación, de aprendizaje. Pero incluso en lo biológico es exactamente Mm, igual. A los animales no les sirve de nada el dolor y se mueren muy rápido. Los mm. animales no agonizan por semanas o años, ¿no? Imposible. Perdón. Sí, sí. Pues ahora tendríamos, claro, a nosotros se nos ha metido como la idea de que solo hay una filosofía, la filosofía hedonista, la filosofía de la felicidad, el epicureísmo no es verdad. En las escuelas filosóficas más fuertes hay tres grandes corrientes antihedonistas, que son, bueno, o cuatro. Sócrates, está luego la filosofía de los cínicos, está la parte mejor del estoicismo y el cristianismo. Es decir, hay cuatro corrientes filosóficas que consideran el problema del dolor de otra manera. Entonces ahora, nos guste o no nos guste el dolor, vamos a entrar en una edad del dolor, porque las contradicciones se están agravando, el sistema está... yo estoy muy sorprendido de hasta qué punto está llegando la histeria belicista, ¿eh? La histeria belicista entre los rusos por un lado, los chinos por otro, los yanquis por otro, el imperialismo yanqui por otro, bla, bla, bla. Están todos ellos como perros ya enzarzados, ¿no? Y entonces está ver la guerra mundial va a ser una guerra planetaria en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Cuando sabemos, por ejemplo, que Corea del Norte está mandando combatientes a Rusia para combatir a Ucrania y quiere enviar 100.000 combatientes, o sea, hay que ver dónde está Corea del Sur. Corea del Norte está en el sur de Asia. O sea, dar cuenta que tienen que avanzar como 3.000 kilómetros para llegar a Rusia o 4.000, no lo sé, ¿no? Entonces, pues, bueno, quienes veíamos venir esto, como era mi caso, hace ya 4 o 5 años, cuando no se hablaba de nada, ni siquiera había empezado la guerra Rusia-Ucrania, pues ahora lo aceptamos con serenidad. Naturalmente, el sufrimiento y el dolor no se lo queremos a nadie, pero ya que está ahí y no vamos a encontrar una manera de zafarnos de él, es mejor tener una posición positiva y volver a leer a estos autores, ¿no? Nos volvemos estoicos, Félix. Sí, pero también, vamos a ver, el cristianismo desprovisto de lo que la Iglesia le ha enseñado, en realidad, Es el muy cristianismo estoico. en los estudios que se hacen tiene un gran componente de la filosofía del cinismo, ¿no? O sea, hay un autor por ahí que dice que Cristo es un héroe cínico. Ahora ya no le damos importancia, pero al fin y al cabo lo que nos presenta el cristianismo auténtico, que es el que yo apoyo, no las versiones actualizadas, es un personaje que está clavado en un lugar de tortura, que es una cruz. ¿No? Entonces, esta es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Y de hecho, el derrumbe del mundo romano que empieza en el siglo III introdujo Europa occidental en 300 años de violencia, guerra, declive demográfico, sufrimiento, dolor.
estas cuestiones hay que hacerlo. Luego los tratadistas dijeron que la culpa de todo lo tenían los pueblos germánicos que habían invadido. De ahí la palabra bárbaro, dice, qué bárbaro o qué vandálico. No, eso fue, alguien había que echarle la culpa, ¿no? Pero en realidad la culpa la tuvo el mundo romano. La sociedad romana era inviable con la concentración de la riqueza tan enorme, la brutalidad, la barbarie, el despotismo político, la falta de todo ideal moral, todo esto, ¿no? Entonces se derrumbó y ahora pues vamos a entrar en un ciclo de esos que no sé si durará 300 años, pero vamos, no lo sé lo que durará, pero es mejor que estemos preparados. De ahí que yo lleve ya años, por ejemplo, pues criticando las éticas hedonistas, que además son hiperdegradatorias del sujeto. Es decir, el sujeto no se puede construir desde el hedonismo, eso es imposible. Solo construyes una caricatura de persona, ¿no? La persona es otra cosa, hay que ver, hay gente que cree que esto es como un masoquismo. Bueno, esto es en mi canal de Odisea, pueden encontrar un vídeo mío que se llama Sócrates, Filosofía y Revolución. Yo he recuperado mucho la idea de Sócrates, que en gran medida pues es un antecedente de todos los grandes pensadores. En Sócrates está casi todo. No, él tiene también un proyecto revolucionario, pero no politicista. Cuando hablas de revolución, la gente siempre piensa en términos políticos y económicos. Tiene que haber una revolución del yo, una revolución del sistema de valores. Mientras tengamos el actual sistema de valores y creamos, por ejemplo, que los bienes materiales son buenos, que el dinero es bueno, que el dinero proporciona libertad, ahora está en la tontería del turno, ¿no? El dinero como garantía de la libertad individual. Pues hay cosas, muchísimas cosas que no se pueden conseguir con dinero y si luchas por tener dinero te degradas tanto que no solamente pierdes tu libertad, sino pierdes tu condición de ser humano. O sea, es que este es el asunto, ¿no? Entonces, mientras esos sean los valores dominantes, pues no hay nada que hacer, ¿no? La sociedad se irá hundiendo, pero al mismo tiempo va apareciendo gente que los cuestiona o gente que presta más atención a su cuestionamiento. ¿Todavía muy poquita? Sí, pero bueno, ahí Bueno, estamos creando un foco de réplica al mundo actual. Sea grande o pequeño, el caso es que exista el foco. sí, así es exactamente la misma razón por la que nosotros empezamos con esta universidad, ¿no? Es decir, bueno, el sistema educativo, el sistema universitario, la ciencia en sí misma está tan llena de contradicciones que tarde o temprano todo eso se va a caer. Entonces vamos a intentar empezar a hacer algo diferente, algo alternativo, algo que, bueno, pues que nos acerque a la verdad, ¿no? Como faro que esté ahí, no porque nadie tenga la verdad, pero sí al menos intentamos buscar un conocimiento que se acerque un poquito más a la verdad o que al menos pues, no esté vendido al poder y a la economía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no solo es que seamos poquitos, sino que yo lo que me doy cuenta es que el trabajo es un trabajo básicamente de conciencia personal, es un trabajo de recuperación de los valores, de lo que tú eres como ser humano, porque tú estabas diciendo antes, ¿no? La definición de alguna manera de esas comarcas o de esos territorios tenía que ver con los fundamentos, con los valores, con la concepción que tenemos del ser humano, con la moral. Pero claro, estamos en un momento en el que los valores han desaparecido, en el que la moral no existe, la ética no existe. Yo quedo aterrorizada de que la gente considera que porque algo es científicamente viable, ya es ético. No, discúlpame, una cosa puede ser científicamente viable, pero eso no la convierte ni en ética, ni en correcta, ni en deseable, ni en nada. O sea, en este momento estamos absolutamente, yo lo que detecto en mi contexto es que estamos absolutamente perdidos en cuanto a valores, en cuanto a esos fundamentos de lo que nos hace nuestra sociedad diferente de otras sociedades, porque además, pues fíjate la cantidad de mestizaje, vamos a decirlo así, que cada vez más hace que ni siquiera ya la sociedad europea sea una sociedad, vamos a decirle, desde una filosofía, como estabas diciendo, estoica, cínica, cristiana, socrática, sino que pues están entrando otros valores culturales totalmente diferentes, otras concepciones personales totalmente diferentes. Eso a mí me parece una dificultad muy grande, ¿sabes? Me parece algo como que yo siempre digo que hay que volver hacia adentro, hay que volver hacia adentro, hay que volver a encontrarnos a nosotros mismos. Claro, esto es otro tema más, otra, otra capa más en la que necesitamos realmente descubrir quiénes somos, porque ¿cómo vamos a construir una sociedad mejor si no sabemos quiénes somos? Bueno, el fenómeno de aculturación en Europa ha sido terrible, terrible. A Europa se le ha culpado de montones de cosas que le han hecho sus élites.
¿Quién han sido los conquistadores, los imperialistas? Pues las élites. El pueblo no ha participado. Hay estudios preciosos que lo explican, ¿no? Se ha negado a participar en esos eventos. No, el pueblo ha mantenido sus valores, pero ahora ya los ha perdido. O sea, Europa está aculturada, ¿no? Hay incluso ya, pues, se ha convertido casi en una rutina, decir que Europa va al final, a su destrucción, a su catástrofe, a su final. Bueno, puede ser que sí, pero todos los procesos de destrucción también son procesos de construcción. O sea, no hay posibilidad, vamos a ver, las sociedades no evolucionan a través de procesos suaves y tranquilos. Por eso ahora mismo la revalorización de criterios como el significado del dolor, el significado del compromiso, del sufrimiento, todo eso es decisivo, ¿no? Porque si no, no se puede hacer nada, ¿no? Pero yo tengo confianza. Yo entiendo que aquí en Europa se han metido otros muchos disvalores, yo les llamo disvalores, no valores, ¿no? Provenientes de otras culturas, que yo les llamo más bien anticulturas. Todas estas anticulturas se basan en el principio de la tiranía, de la dictadura, ¿no? Vamos a ver, la cultura occidental en su versión buena, no en su versión mala, ha tenido en primer lugar una idea sobre la libertad, tanto social como individual, que no ha tenido ninguna cultura, ninguna otra. En segundo lugar, una idea sobre el individuo como categoría soberana que no ha tenido ninguna otra cultura. Todas las demás culturas no tienen una idea del individuo. ¿Qué es ser persona en las otras culturas? No existen. En tercer lugar, la sociedad occidental ha tenido una idea de la revolución. Revolución significa la construcción de una nueva sociedad, porque en las demás no culturas, les llamaría, solo ha habido un cambio de jefes, pero no un cambio de modelo. Eso es muy curioso. Por ejemplo, en el resto de las sociedades ha habido muchas rebeliones, pero lo que querían los rebeldes era echar a los otros para ponerse ellos Ellos. y continuar el mismo modelo de sociedad. Mientras que aquí no, aquí hay una idea de que la sociedad se tiene que organizar de una manera radicalmente diferente. La primera vez que aparece por escrito es Sócrates, pero eso lo repiten también los cínicos, por ejemplo, en un texto perdido de los cínicos, que es un libro que se llama Política de los cínicos, o filosofía cínica, y lo plantean también el ideario cristiano, ¿no? Y los otros pensadores también, ¿no? Entonces, esas tres categorías no existen en ninguna otra sociedad, sobre todo la categoría de persona. Nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre en términos de sociedad. Esto es un error enorme. Lo que importa son las personas. Las sociedades son un agregado organizado de personas. Y entonces la calidad de las personas determina la calidad de esas sociedades. Entonces, en definitiva, la transformación del individuo tiene en última instancia más importancia que la transformación de la sociedad. El politicismo, que es la idea esta de que todo se resuelve con política, es una idea proveniente de los totalitarismos, de los orientalismos totalitarios, ¿no? No es una idea europea. La idea europea es la de Sócrates, más bien, ¿no? O la idea que luego se ha ido reproduciendo, por ejemplo, en la filosofía estoica, ¿no? Sobre la idea del ser humano natural, el ser humano como ser natural, en oposición al ser creado por las estructuras del poder. Ellos, claro, estaban muy reprimidos en Roma y se jugaban la vida, ¿no? Entonces jugaban con la noción de ser natural en oposición a ser humano ninguneado, manipulado, adoctrinado por el Estado romano, ¿no? Entonces ese conflicto luego es muy útil al final porque ellos, aunque de forma solapada, estaban negando los disvalores del Estado romano, incluido el derecho romano. Entonces, eso nos proporciona un armamento. Hace poco hacía un vídeo como esto, cuando yo dije que el futuro de la humanidad depende de la cultura occidental y se me echó todo el mundo encima. Bueno, pues adelante, decidme cuáles son los valores que aportan las otras culturas. No es chauvinismo, es simplemente qué aportan las otras culturas. La negación del individuo, la negación de la libertad, la negación de la revolución, y puedo señalar más cosas incluso, la negación de la moralidad, porque una vez que todo se convierte en estructuras estatales coercitivas, ¿dónde quedan las normas de conducta autoconstruidas del interior del sujeto? Que eso es la moralidad, ¿no? La moralidad individual es una adhesión al bien voluntaria, ¿no? Entonces, esas sociedades no pueden ser sociedades morales. Ninguna lo puede ser en definitiva. Siempre se necesita derecho, un poquito de coacción y tal y cual, ¿no? Claro, no somos ángeles, somos solo seres humanos, ¿no? Pero depende del porcentaje, ¿no? Quiero decir que para ellos es que todo es derecho, todo es política, todo son leyes, que es la locura que ahora vivimos aquí en Europa.
O sea, las actuales élites europeas de la Unión Europea no tienen nada que ver con la cultura europea. Son déspotas orientales que ellos han caído en la sin razón del poder absoluto, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se salen de estas crisis? Pues por periodos de caos social. Porque el caos, la gente dice, qué horror, el caos no, el caos tiene un elemento positivo, que las ligaduras que hemos heredado Se se rompen. rompen o se debilitan. Entonces, en los periodos caóticos hay un grado de libertad mucho mayor. Eso también es la teoría del caos en las ciencias físicas, Sí, ¿no? sí, sí, Cuando sí, llega yo el siempre lo caos, digo, es entonces donde están todas las reconfigurar. posibilidades. Ajá, Se el puede caos. reconfigurar los sistemas físicos. Correcto. Entonces, Félix, nos damos cuenta de que la manera en la que las sociedades están regidas ahora mismo, están organizadas, no ha sido así siempre. Sin embargo, el poder no nos permite salirnos de la cajita en la que nos tienen atrapados. Para todos aquellos, pues como nosotros, que estamos queriendo aportar algo diferente, que estamos queriendo ser la semilla de una sociedad diferente, que nos damos cuenta que todo esto se va a ir al traste, que no se puede reconstruir porque no hay por dónde y que además no queremos reconstruirlo porque el sistema está podrido directamente. ¿Qué pasitos tenemos que o podemos empezar a hacer para aportar ese granito de arena dentro de este ámbito, ¿no? Dentro de, además de la divulgación que podemos hacer, como en este caso estamos haciendo? ¿Cuáles serían los pasitos de bebé que podemos empezar a ir dando como humanos que no somos especialistas en política, para ser parte del cambio y no del problema? Pues en primer lugar hay que tener claro a dónde queremos ir, hay que establecer una definición de metas, de objetivos, en los terrenos más importantes por lo menos, en el terreno político, económico, de naturaleza del sujeto. Es decir, hay 4 o 5 puntos que tienen que estar claros los ideales, a dónde ir. Es- por eso yo le doy mucho más importancia a las propuestas constructivas que al criticismo permanente. Ahora Ujú. estamos en una locura del criticismo, bla, 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 todo esto, pero el criticismo no construye y solo las propuestas, las proposiciones en positivo construyen y solo sobre la base de ellas se puede agrupar la gente, ¿no? Tenemos que marcarnos un programa, unas metas, como queremos que sea una sociedad de la libertad, pues sin instituciones coercitivas estatales, en segundo lugar, como queremos que sea una economía que sirva al ser humano y no al beneficio. En tercer lugar, cómo sería el derecho en una sociedad así, el derecho consuetudinario o el derecho de construcción popular y no el derecho actual, que es un derecho de las instituciones y del Estado. En cuarto lugar, ¿qué tenemos por el individuo? ¿Cómo entendemos nosotros que tendría que ser persona en estas sociedades, ¿no? Porque ser persona no es algo dado. Ha habido muchas maneras de ser persona, incluso hoy en el mundo, cada cultura tiene su idea, ¿no? Una persona que se somete es la idea de todos los territorios fuera de la cultura europea, un individuo que se subordina al poder, por ejemplo, eso es la filosofía de Confucio, eso es la filosofía del budismo, eso es sobre todo la filosofía del Islam. El Islam significa sumisión, sumisión. Eso es incompatible con la cultura europea, donde es el individuo que da el paso a convertirse en un sujeto moral y entonces no se somete, se somete a las reglas de la libertad y de la cosmovisión del amor, ¿no? Esto es lo primero, en primer lugar, tener claro esto. En segundo lugar, hay que asociarse, pero una forma de asociación que no anule ni trabe la iniciativa individual. Yo creo mucho en la iniciativa individual. O sea, tiene que ser una sociedad, una asociación de personas libres y creativas. No simplemente una estructura donde alguien manda y luego viene detrás una recua de gente que obedece. Eso no es que esté mal, sino que no sirve para el periodo actual. Además está mal, ¿no? Es difícil porque, vamos a ver, las personas que trabajan 8 o 10 horas no tienen mucha fuerza para, no les queda tiempo, eso es así, ¿no? Es un inconveniente, pero tiene que ser como meta, una asociación de personas libres y soberanas.
Y luego, en tercer lugar, hay que establecer un plan de acción. Es decir, para mí está muy claro que hay que llegar a la opinión pública. No podemos quedarnos solo en círculos restrictivos pequeños. Yo, al menos dentro de mis posibilidades, intento llegar a la opinión pública con fuerza, porque creo que con todo hay siempre mucha gente que ahora mismo puede estar aparcada en el caos mental, incluso en las enfermedades psíquicas. Las enfermedades psíquicas se podrían definir también como conflictos morales y conflictos políticos. La mayoría de la gente cae en una enfermedad psíquica porque no es capaz de resolver determinados conflictos de su vida en el sentido moral, en el sentido político o sobre todo en el sentido convivencial. Entonces, cuando se le ofrezcan, digamos, líneas de acción en estos terrenos, por ejemplo, en el terreno convivencial, que es una parte decisiva de la moralidad, quizá entienda que puede unirse a procesos transformadores, ¿no? En cuarto lugar, hay que entender que esto no se va a hacer serena y tranquilamente. O sea, aquí en Europa tenemos la guerra a las puertas, una guerra terrible, una guerra como no ha habido en Europa en los últimos 70 años y que se irá extendiendo al resto del mundo, ¿no? Entonces tenemos que saber vivir en esas condiciones. Luego, además, sabemos perfectamente pues, que los poderes constituidos no lo van a permitir. Hay que establecer estructuras, digamos, en la sombra, en la clandestinidad. Yo mismo ya noto la presión tremenda, me cierran mi canal de YouTube, me cierran por aquí, me ponen dificultades, me lo han cerrado hace 2 meses. Ahora, con todos los miles de seguidores que yo tenía, pues me lo cerraron en septiembre pasado. Eso es Entonces hay que bien, a mí saber que hay también. que desenvolverse en esos mundos, ¿no? Y hay que saberlo hacer, pues sabiendo que la humanidad se entra en un periodo en una edad del dolor. Pero en esta edad del dolor entra todo el mundo, ¿eh? La gente que queremos transformar la realidad y la gente que no quiere. Sí, esto, la gente que no quiere y que cree que lo único que tiene que hacer es obedecer órdenes, no va a estar mejor protegida que los demás. Puesto al contrario, ¿no? Porque esa gente, pues, le van a enrolar en ejércitos y le van a mandar al frente a luchar por algo que ni entiende, ni quiere, ni le sirve para nada, ¿no? Entonces, pues, cuando llegan etapas así, pues, es, digamos, es terrible para todo el mundo. Pero lo que se trata es que esta situación de caos que se avecina, le demos una orientación positiva. Ya que Ujú. estamos aquí, veamos la manera de darle una orientación positiva. Mira, por ejemplo, tengo aquí, nosotros en la comunidad Revolución Integral hemos hecho este documento programático, creo que se ve bien, ¿no? Que se llama Bases para una Revolución Integral. Es un folleto chiquitito que se puede leer en 2 horas. Iremos Ujú. haciendo sucesivas ediciones y mejorándolo. Sea, está la primera edición, luego haremos la segunda, la tercera. Entonces aquí se establece las bases de la actuación, cuáles serían los elementos programáticos en el terreno político, en el moral, en el económico, también en el convivencial, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia a la realidad convivencial, porque es así, ¿no? Tenemos que hacer piña, tenemos que sobrevivir incluso. Ahora mismo quiere decir que en épocas de caos lo convivencial es también necesario para la simple supervivencia individual biológica. O Ujú. sea, porque las estructuras se están desmoronando. Aquí lo hemos tenido en el caso de las inundaciones de Valencia. ¿Qué se ha demostrado ahí? Que las instituciones estatales no han sido capaces de ayudar a esa gente. La han dejado abandonada durante una semana. Y Una dos y semana. tres. Sí, pero totalmente una semana. Y luego ya han empezado a intervenir, ¿no? Ni siquiera había agua para beber. La gente se estaba incluso muriendo de sed en sitios vamos, España es un país pequeño. Vamos a ver que esto no Sí, es sí. un país grande y que es muy fácil llegar hasta allí, ¿no? Y sin embargo, el fallo clamoroso de las instituciones estatales demuestra la ineficacia absoluta de la sociedad actual. ¿Cómo ha funcionado eso? La gente que ha cogido a las espaldas en una mochila y se ha metido 20 litros de agua y ha cogido por un camino y a lo mejor se ha hecho 20 kilómetros para llevar 20 litros de agua a un pueblo y eso lo han hecho 30.000, 40.000, 50.000 personas. Ha sido un ejemplo admirable de que las instituciones estatales ya no funcionan y las instituciones populares sí funcionan. Lo sucedido nos da mucha esperanza, no solamente porque ha dado la vida a muchas personas literalmente, porque les ha llevado agua, alimentos, ropa, medicinas, apoyo, claro, porque si no también la gente se muere de desesperación, pero cuando llegaban los voluntarios, no llegaba uno ni dos, llegaban, a lo mejor a un pueblo llegaban 500 voluntarios en una mañana, 1.000 voluntarios algún día, ¿no? Entonces eso es una lección, ¿no? Es una lección, ¿no? de solidaridad y apoyo mutuo, pero
esto va a suceder cada vez más, ¿no? Las instituciones no funcionan, son inoperativas, ¿no? Y esto se ve en todos los países, ¿no? Solo funcionan para lo militar. Es decir, para hacer una guerra sí funcionan, pero en el momento que hay un desastre, no cuentas con ellas, ¿no? Entonces tenemos que asociarnos, se tiene que crear comunidades asociadas. Hay que tener un programa, un sistema de valores y luego un sistema de funcionamiento. En el terreno colectivo organizativo, lo mejor es aplicar los principios de la democracia directa. La democracia directa es lo que impide la concentración del poder. El poder no se puede concentrar en nadie. O sea, el poder tiene que ser una cosa fluida que circule, ¿no? Yo tengo un librito, no sé si lo conocéis, que es este de aquí, que también es un librito chiquitito, que se llama Derecho Constitucional y Democracia Directa. Es decir, el derecho consuetudinario hay que estudiarlo también, que bueno, sí. En tiempos aquí en España, hace 100 años, se estudiaba el derecho consuetudinario, ya ha desaparecido. Queda la palabrita. Sí, es decir, que no es algo desconocido. Yo quizá habré consultado más de 100 libros de derecho consuetudinario, ¿no? La mayoría publicados en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Pero luego esto fue perdiendo fuelle respecto al derecho actual, tan agresivo, tan violento, tan totalitario, tan que viene de arriba, que el individuo es un sujeto pasivo que lo sufre, no el creador del derecho. Bueno, entonces aquí explico estas cosas, cuáles son los principios de la democracia directa y tal. La democracia directa organiza la sociedad, pero también puede organizar un grupo y entonces permite, claro, los grupos tienen que ser participativos, pero eficaces, tienen que cumplir unas condiciones que en sí mismas son contradictorias, ¿no? Es verdad que todo grupo es un peligro. Eso es cierto, ¿no? Como toda la vida en sociedad, siempre existe el peligro de degeneración, de que existan tiranías que se instalen y tal, pero es un peligro inevitable y un mal necesario. Entonces nos quedamos con lo de inevitable y al mismo tiempo necesario. Pero hay que tener esto muy claro porque esto es uno de los principios que ha moldeado el pensamiento siempre occidental, ¿no? Que es la desconfianza hacia el poder. El poder tiene que ser vigilado, la gente tiene que vigilar el poder. El poder no es el bien, es más bien un mal. Y eso, mira, en este punto se diferencia la cultura occidental de todas las demás, de todas las demás, ¿no? Es el problema del control del poder, la limitación del poder, para evitar que surjan tiranías, que surjan dictaduras y que la libertad individual permanezca, ¿no? Entonces, estos son, bueno, y luego pues insistir mucho en las categorías morales, el fortalecimiento individual es necesario. Sí, Ahora sí, mismo sí. incluso hemos llegado a una situación, aquí en Europa la gente está muy enferma físicamente incluso, ¿no? Es tremendo la mala salud que tiene sobre todo la gente joven. Cuando lees informes de la cantidad de enfermedades, me estoy refiriendo sobre todo a enfermedades físicas y psicosomáticos, ¿no? Te quedas un poco perplejo, ¿no? El poder tiene una capacidad de destructividad que afecta incluso a la salud individual. Hay que fortalecer la salud individual porque hay que sobrevivir a toda costa lo que venga. Sobrevivir y contraatacar. Esa es mi idea. Qué bueno, Félix. Bueno, pues lo que me queda muy claro es que necesitamos tener metas, necesitamos asociarnos, tener un plan de acción, estar preparados para la guerra y estar preparados para seguir por debajo, ¿no? Yo también, a mí también me censuraron todos los canales y también aprendí, ya me rendí a decir, pues, ¿para qué quiero un canal de YouTube? ¿Para qué quiero un canal dentro del sistema? Mejor me busco la vida por fuera, ¿no? Me da mucho gusto, Félix, charlar contigo, ver esa lucidez tremenda que tienes, esa sabiduría espectacular y sobre todo saber la cantidad de libros que tienes publicados y que nos pueden servir de guía para estos tiempos caóticos, ¿no? Porque, como yo digo, muchas veces cuando nos damos cuenta, cuando se prende la luz y de pronto te das cuenta de que, ay, Dios mío, estoy hasta cegado porque es tanto lo que hay que hacer y es tanto lo que hay que cambiar que a veces nos sentimos pequeños y nos sentimos como que no tenemos fuerzas para hacerlo todo, pero por suerte no estamos solos. Por suerte cada uno de nosotros tiene una piecita clave para este gran rompecabezas y tú tienes el conocimiento y has tenido la voluntad y el coraje de poner por escrito y en charlas casi pues mucha parte de ese conocimiento en cositas pequeñas, legibles, que podamos de alguna manera digerir de forma relativamente sencilla y que nos sirvan de pauta para no tener que reinventar la rueda, para no sentirnos perdidos en un océano caótico, en una destrucción cultural como estamos observando. Y yo desde mi posición, que no tengo nada que ver con este mundo, sino pues yo me he dedicado a la ciencia toda mi vida. Claro, hay muchas veces que sientes un gran desasosiego, ¿no? Porque yo sí soy muy consciente de que esto no se va a solucionar en un día. Probablemente ni mis hijos lo vean solucionado, pero no sabes por dónde empezar.
yo siempre empiezo por el trabajo interior porque es la historia de mi vida. Todo lo que quieras ver ahí fuera, primero tienes que conquistarlo tú. O sea, el problema es que somos esclavos, pero somos esclavos en nuestro pensamiento. Estamos esperando que alguien nos dé la libertad, ¿no? La libertad la tienes que conquistar tú, porque ya la tienes, pero la tienes que descubrir en ti mismo. Luego quizás la veas ahí fuera, pero no vas a poder esperar que nadie. Entonces muchas veces estamos como perdidos ante un mundo hostil, ante un mundo caótico, ante algo que no reconocemos porque ya no tiene nuestros valores y no sabemos qué hacer. Y yo la verdad me siento tremendamente agradecida, Félix, de que tú te hayas dedicado a poner todo esto por escrito, organizado, casi como una checklist de cosas que hay que ir haciendo, porque eso nos ahorra muchísimo tiempo. Nos ahorra muchísimo trabajo para los que no tenemos ese conocimiento, ¿no? Ojalá todo el mundo, cada uno en su ámbito, fuera capaz de hacer eso, de poner eso al servicio del otro. Y a mí no me queda más que agradecerte muchísimo tu generosidad al compartir todo esto, tu valentía, tu coraje, ese guerrero que sacas ahí a pasear todo el tiempo, pero desde el guerrero que busca la justicia, ¿no? Que busca crear algo mejor, no el guerrero que simplemente quiere destruir o quiere el militarismo porque sí, ¿no? El guerrero, el arquetipo del guerrero de verdad. Del que lucha por la justicia, del que lucha por sus valores, del que lucha por su familia, ¿no? Y en eso pues estoy muy contenta, Félix, de haber podido charlar aquí contigo. Les refiero a las personas que nos están escuchando que en la página web de Félix, que es felixrodrigomora.org, la van a tener el Mm. enlace en todos los programas, en todas las plataformas en las que emitimos este programa, pueden ver el catálogo de libros que tiene, que es espectacular. Y no estoy viendo en ese catálogo el que nos has mostrado de las bases, que se me ha olvidado el nombre, que Sí, decías. me eh, explico. Es que ese sí, libro no lo he escrito yo, lo ha escrito un equipo de 7 personas. ok. Yo lo difundo, pero no es obra mía, yo no formaba parte del equipo. Lo que sí va a salir pronto es mi próximo libro y quizá ya pues no quiero seguir escribiendo porque ya está bien, que se llama Manual para una Revolución Integral Comunal en 2 tomos, que eso Ah, sería un poco la síntesis de lo que he estado haciendo. Pero también quiero decir con toda sinceridad y sin afán de presentarme como una persona modesta, que mis obras escritas y las cosas que yo hago tienen también sus limitaciones, sus defectos, sus errores, o sea, que se lean con ese espíritu, ¿no? Porque yo mismo soy consciente. Incluso en este libro, pues que va a salir en 15 días, yo ya me doy cuenta. A veces me pongo a pensar y digo, "Uf, el capítulo tal no ha quedado suficientemente bien, el capítulo el otro no lo he cogido como debía". O sea, quiere decir que quien me lea, que me lea también haciendo un esfuerzo de creación suya para superar lo que yo digo, para llevarlo a un nivel superior, ¿no? Porque el conocimiento es así. Yo quizá esperemos que he llegado hasta aquí, ¿no? Pero luego la gente que me lea tiene que intentar llegar a otro nivel, ¿no? Y otra gente que lea esto, o les escuche, tienen que ir a otro nivel, ¿no? El conocimiento siempre tiene que ser infinito y no quedarse nunca en nadie. Pero bueno, yo he hecho lo que he podido y ahí está y ahí queda. y has hecho tu parte, que eso es lo más valioso que podemos hacer como humanos, es hacer nuestra parte. Yo desde que Claro. nacieron mis hijos gemelos dije que mejor hecho que perfecto, porque si espero a que sea perfecto, quizás no termino nada. Entonces, aceptando la intrínseca pues fragilidad del ser humano y también la grandiosidad, ¿no? Y la intrínseca imperfección que tenemos como Sí. humanos y a la vez el afán de superación, pues me parece, vamos, que te honra estas últimas palabras que estás diciendo, Félix. Mm. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir en este espacio, pero sobre todo por todo lo que dejas de legado, porque creo que va a ser muchísimo más importante de lo que siquiera eres capaz de darte cuenta ahora, porque eso es lo que nos va a permitir poner realmente las bases de una sociedad diferente, que quizás nos toca pasar mucho caos, seguro, pero si lo hacemos juntos va a ser mucho más fácil. Así que Sin muchísimas duda, sin duda. gracias. Muchísimas Gracias gracias, a Félix. vosotros. Bueno, pues espero que esta reflexión te haya aportado luz, que haya sido útil para ti, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Y si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no te vas a perder a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva forma de entender la vida,
de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo con Ciencia.